SER Podcast. A menudo la comunidad científica nos sorprende con grandes avances y titulares impresionantes, pero no sabemos demasiado de cómo los científicos han llegado hasta ellos. En La Ciencia intentamos despejar ese camino junto a Pere Estupiñán y Javier Sampedro. Los escuchamos. In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Espero que alguien le haya dicho a Burke que iba un poquito más tarde. Igual va a estar el pobre abajo esperando el micrófono. Bueno, luego me lo dirá. Pere Estupiñán es químico, es bioquímico, conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. ¿Cómo estás, Pere? Buenos días. Buenos días, muy bien. Sentado en el sitio de Javier Sampedro, es Sí, doctor es en verdad. genética y biología molecular, colaborador con El País. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, muy bien, ¿cómo estáis? Está a mi izquierda, que es donde habitualmente suele estar tú. ¿Y eso por qué? Esa- Pues la verdad es que no, pues me he sentado aquí. Son unos, como dice la expresión anglosajona, unos grandes zapatos que llenar, ¿no? Porque ocupar el sitio de Javier es ocupar un sitio... Wow. Javier, Eso como- espera, voy a empezar a hablar como tú. Eso es como llamarle a uno un piernas, ¿no? No, es como llamarle a alguien que tiene una personalidad enorme, al fin y al cabo. ¿Qué tal estás, Javier, por cierto? Muy bien, estoy muy bien. Todo bien. Sí. Pera ha estado en Arabia Saudí, has vuelto, ¿cuándo? Hace poquito, ¿no? El viernes por la noche. El viernes, es en el MIT de Oriente Medio, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Sí. Arabia Saudí. Sí, eso me decían al principio y claro, te lo tomas con escepticismo, ¿no? Porque el MIT tiene una larguísima historia y siempre dices que la ciencia no se consigue solo a base de talonario, de que la tradición es importante. Esa universidad llamada KAUST, que está como a una hora de Jeddah, que es la segunda ciudad más grande de Arabia Saudí, tiene solo 12 años, ¿no? Ujú. Y vaya si no se consigue con talonario la ciencia No, hombre, ya también, te ¿eh? digo. Ostras, si no. Mira, Jeff O sea, Bezos. me ha impresionado, de verdad, 12 años, que es muy poco, en términos científicos, pero 20.000 millones solo para construirla. Todo viene del petróleo, no lo esconden, O sea, obviamente. 20.000 millones para la logística, la Sí, construcción. para, o sea, para empezar a montar lo que es una ciudad en el medio del desierto donde no había nada. O sea, te digo, al norte de Jeddah, había allí al lado de la playa, han construido, hay un muro enorme. Parece una cárcel, en realidad, porque son dos muros y hay como una alambrada encima, hay una puerta de entrada, dos puertas de entrada con seguridad y tal. Y allí dentro construyeron lo que serían primero unos edificios muy bien diseñados, con un grupo asesor, un consejo asesor de científicos del MIT precisamente, de otras universidades, de otros centros, con laboratorios, una estructura científica envidiable de equipamientos. O sea, tienen un superordenador solo para ellos. Tienen, según algunos científicos, de los equipamientos mejores que puedes tener a nivel mundial, pero solo para la comunidad de allí, ¿no? hay Y españoles, después, hay españoles ahí. un montón, Sí. un montón. De hecho, el que nos acompaña, el más famoso, digamos, es Carlos Duarte, el oceanógrafo, que lleva mucho tiempo, y le entrevistamos también, pero luego hay una comunidad de españoles interesantes, fichados, muchos que estaban en puestos muy buenos en otras universidades. Me acuerdo uno, que estaba el que dirige. Hay 9 centros de investigación y hay uno dirigido por un español, Jorge Gascón, que estaba en Holanda, joven, debe tener unos 45 años o algo así, en tema de petróleo. Es un experto, claro, y se investigan además en las cosas que son necesarias para su economía, ¿no? Y él me contaba, dice, claro, es que en realidad no es solo el sueldo lo que te ofrecen, ¿vale? Te ofrecen una logística a nivel familiar muy, muy, muy acorde con las necesidades que tengas y unas estructuras para investigar de primer nivel mundial, una comunicación con otros científicos y una financiación. Varios destacaban en paralelo que ellos, no solo los líderes, sino los científicos que están allí con líneas dirigiendo líneas de investigación, tienen una financiación asignada de $500,000 anual.
no tienen que pedir para qué la van a utilizar. Es decir, no hacen burocracia, no piden proyectos. Varios decían, yo cuando estaba investigando tenía fondos europeos, tenía un montón... que pedir factura hasta de la última jeringuilla, ¿no? Pero, y es que tenía, o sea, que el 40% de mi tiempo se lleva en escribir propuestas, en presentar proyectos, y aquí, si quiero más, tengo que justificarlo, claro, pero ya de partida, $500,000 para investigar. Y luego, otra cosa que me pareció muy o sea, lo conectada que estaba con la industria. O sea, es una visión muy transformadora de la sociedad. Es decir, en ese parque que estaba describiendo, hasta la universidad, hay como diseñado todos los alojamientos para estudiantes, para profesores. Es como un resort casi, porque hay como clubs con gimnasios, con piscinas y tal. No, y claro, luego, porque si tienes que salir del centro, tienes que saltar 2 muros con alambradas. No, bueno, se puede salir, pero es verdad que fuera, la verdad es una burbuja eso, o sea, no te voy a hablar de lo que pasa en Arabia Saudí porque no tengo ni idea. Te iba a decir, pero está muy bien lo que cuentas y me imagino que es un esfuerzo que ojalá sea beneficioso para toda la humanidad, ¿no? Pero es Arabia Saudí. Sí, claro. Es un país en el que pasa lo que pasa y las políticas son las que son. Entonces yo no sé si los científicos también tienen ese dilema. No, están en su burbuja, o sea, allí... Es verdad que varias personas, o sea, y todos dicen que en algunos aspectos la sociedad va cambiando en los últimos 5 años. Mira, un ejemplo. No había turismo. Hace 5 años no podías ni conseguir una visa de turismo. Ahora están haciendo planes para crear turismo, para generar turismo. Carlos Duarte, por ejemplo, está trabajando en unas replantaciones de coral en una zona que será turística. Igual que construyeron esta ciudad de la ciencia, van a construir una ciudad prácticamente directo para el turismo. Se están abriendo todo lo... Bueno, yo es que no quiero blanquear nada, pero sí que dicen que el tema de género está mejorando mucho porque la población es muy joven y es lo que piden y no están siendo... Tiene margen de mejora. Eso te iba a decir, ¿no? Claro, pero bueno, lo de la conexión con la industria. Pensa que hay uno de los centros es sobre plantas y agricultura. Claro, allí le llaman Agriculture of the Desert, o sea, agricultura del desierto. Y quieren poner pues un montón de invernaderos, un montón de agricultura con agua desalada, obviamente, y con paneles solares en los invernaderos, o sea, todo muy diseñado de cero. Y lo que hacen es crear como empresas desde el principio, la Red Sea Farms, ¿vale? Y tienen los laboratorios de investigación y tienen unas plantas pilotos para que dar el paso a lo industrial lo antes posible. Y en realidad yo me quedé pensando que es que los científicos son más baratos cuando hacen investigación que cuando los fichan una empresa. Pero en realidad están contratando científicos muy buenos a precios de científicos, pero para crear esa empresa. No sé, me impactó bastante el modelo. No, pero tiene esto que ver con otra noticia de esta semana. El español Juan Carlos Ispizúa ha conseguido revertir el envejecimiento celular en ratones sin que generen tumores ni cualquier otro problema de salud. Y recordemos para quién trabaja, ¿no? Sí. O sea, ahora, bueno, trabajaba para el Salk Institute y ahora pues para la empresa Altos Lab que bueno, veremos. Trabaja para que Jeff Bezos no se haga mayor, no envejezca. Ellos dicen que no, que ellos dicen que es para curar enfermedades y esta semana que ha salido mucho en los medios, tú, Javier, seguro que tienes cosas a comentar también, pues transmite esa imagen de que no es para eso, pero a ver, una cosa es lo que él... La justificación pretenda, que él pueda plantear, ¿no? Claro, y la otra es, o sea, que si ponen 2.000 o 3.000 millones para esto será... Pues será para esto, ¿no, Javier? Sí, lo que pasa es que después de Bezos puede venir todos los demás, ¿no? Juan Carlos Ispizúa lleva muchos años trabajando en envejecimiento y con resultados tan espectaculares como este, que es que revierten el envejecimiento de las células. Sí, pero imaginemos que en vez de ser Jeff Bezos el que crea esta empresa, que recordemos que ha contratado a científicos de todo el mundo, algunos de los mejores, para buscar técnicas que permitan, si no revertir, si desacelerar el envejecimiento, que en vez de ser Jeff Bezos, que ya no nos cae especialmente bien, fuera, por ejemplo, Vladimir Putin, ¿sabes? El que crea este centro. Claro. Entonces está ahí ese debate sobre si, oye, en el fondo esto beneficiará a todo el mundo, pero es que es Putin, ¿no? En el mismo momento en que exista una técnica aplicable a los humanos
para revertir o desacelerar el envejecimiento, Vladimir Putin será el primero en usarla, por lo menos dentro de su país. De esto a mí no me cabe ninguna duda. Y de que Jeff Bezos quiere beneficiarse personalmente de estos avances, pues por mucho que diga Ispizua, yo creo que es lo más probable, ¿no? Que se haya metido en ese berenjenal, ¿no? Igual que, bueno, Elon Musk quería viajar al espacio, ¿no? Están movidos estos grandes magnates que han hecho además sus increíbles fortunas, que ya están entre las primeras del mundo, en el plazo de su vida, ¿no? O sea, que no es que vengan de una familia rica, es que son hombres hechos a sí mismos, ¿no? Pues, claro, su idea del mundo y de la ciencia debe ser que está a su servicio, ¿no? Son ellos los que inventan esas cosas, ¿no? Pero es que además es lo que han estado diciendo en el pasado, ¿eh? Es decir, todos estos de la Singularity University, todo, cuando se hablaba de estos magnates hablaban de anti-envejecimiento, no hablaban de curar enfermedades. Ahora hay un nuevo discurso, es decir, si modificas el envejecimiento, en realidad evitarás enfermedades. Pero cuando se planteaba inicialmente era realmente alargar la vida. Es decir, que unos pocos, y posiblemente lo que decías tú es cierto, después eran muchos, pero la motivación inicial no... Claro, alargar la vida es mucho más sexy que curar enfermedades, pero tú imagínate lo que sería tener 120 años con todas las enfermedades que conllevaría esa edad. Claro. No sirve para nada, ¿no? Es alargar la vida y la calidad de vida. Si no, Exactamente. Oye, 2 años esta semana de la pandemia, se nos olvida, en España, ¿eh? Sí. El 12 de marzo yo creo que fue el día del estado de alarma, ¿no? ¿No fue el 12, sí, creo que sí. Estaba en Buenos Aires. Que fue ayer, sí. 2 años. Sí. Yo ya, cuando quiero echar la vista atrás y calculo, ¿y cuándo fue que fuimos allí o cuándo fue que yo hice esto? Ya le resto 2 años directamente, ¿no? Sí. Me... Los 2 perdidos. La Universidad de Oxford ha estudiado los cerebros de 800 británicos. Bueno, esto está bien aclararlo, son cerebros británicos, que nadie se enfade, antes y después de tener COVID. Los resultados dicen que el virus reduce la materia gris en el cerebro, al menos el británico. Todo esto quiere decir que estamos empezando a conocer las secuelas del coronavirus, ¿no? Sí, y que desde luego tenemos que conocerlas mucho mejor, porque recordemos que la materia gris son los cuerpos de las neuronas, ¿no? Y mientras que la materia blanca es el conjunto de todos los axones y ramificaciones dendríticas que mandan a un lado y a otro. Entonces, materia gris, una reducción de la materia gris, que es lo que puedes ver con un microscopio convencional, suele significar que has perdido neuronas. Y además tiene mucho sentido ese trabajo, porque justo las zonas más afectadas del cerebro británico son los lóbulos olfativos, los que se encargan de procesar las señales olfativas, y seguramente esto tiene mucho que ver con uno de los síntomas más importantes, ¿no?, que conocíamos de la COVID. Y desde luego que un virus respiratorio tenga esos efectos en el cerebro, merece la pena conocerlo y bien a fondo, ¿no? Sí. También lo de encoger el cerebro suena como wow, como que se encoge el cerebro, pero es verdad que se ha observado en otros, por ejemplo, en depresión y en estrés, se ha observado que el cerebro pues se encoge, como has explicado tú, ¿no? O sea, que no es un fenómeno exclusivo de esto, claro. Y al revés, también los taxistas británicos también tienen las zonas relacionadas con la orientación espacial, que supuestamente requieren todos los días para hacer su trabajo, ¿no? Crecen. La materia gris crece en esas zonas, es decir, que están repoblándose de neuronas, de alguna manera. Oye, tú escribías en El País esta semana, Javier, en tu columna, que en estos momentos hablar de ciencia parece una frivolidad con todo lo que está pasando en Ucrania, pero la ciencia es un buen indicador del grado de desarrollo de un país, y lo va a ser también el nivel de destrucción de su tejido intelectual. Los científicos ucranianos pues han intentado o intentan salvar sus laboratorios. Yo no sé qué te puedes llevar en un laboratorio en un momento de guerra, una muestra. Lo más valioso es por ejemplo, imagina que trabajas en
en un modelo animal, en el rata. Pues los ratones, pues esos ratones son producto a lo mejor de 10 o 20 años de manipulaciones genéticas y cruces cruzar una con otra, y son un material valiosísimo. Son manipulaciones muy caras y que si llevas 10 años haciendo ese constructo, esa obra de ingeniería genética, te retrasaría 10 años tu línea de investigación, o 20 o los que sean. Esos materiales son muy valiosos. Y bueno, siempre hay quien tiene equipos muy adaptados para su proyecto particular, ¿no? Y bueno, pues también reconstruir eso en otro lado le iba a retrasar notablemente. Pero vamos, la ciencia ucrania está prácticamente destruida ya, porque imaginemos, pues están cayendo bombas encima de las instalaciones civiles, de los hospitales materno-infantiles. Eso está destruido, y además la gente los que han podido se han ido, y los demás habrán cogido un Kalashnikov para salir a la calle a defender su país. Que yo no sé si puede haber una consecuencia, digamos, de esta ruptura de relaciones entre la comunidad científica internacional con la comunidad rusa. Sí, que también es fuerte, ¿no? Sí, en algunos proyectos concretos sí. O sea, lo que ha salido más en los medios es la propia Estación Espacial Internacional, que estos proyectos... Por si podía caerse. Claro, o sea, hay proyectos globales. Luego habrá colaboraciones individuales. Yo allí en Arabia Saudí a un investigador le pregunté, o sea, ¿tú trabajas en colaboración con algún grupo ruso? Y dice, sí. ¿Y vais a mantener la colaboración? Dice, bueno, de momento sí, ¿sabes? Pero como planteándose, ya no quiero colaborar más. Entonces... Bueno, pero sí, hay proyectos individuales, hay científicos rusos por todo el mundo, como es lógico. Claro. Hay ciertas áreas en que son muy, muy buenos, ¿no? Y tienen una gran tradición. Pero quizá lo que más daño puede hacer a Rusia es pues las iniciativas de país, ¿no? O de Consejo Superior de Investigación Científica, a ese nivel, ¿no? Consejo Superior de Investigación Científica, etcétera. Y hay una que recuerda un poco a la que estaba contando Pera de Arabia. Aquello era el MIT árabe, ¿no? Y esto es lo que llaman el Silicon Valley ruso, que se llama Skoltech, ¿no? Por imitación a Caltech, pues es Skoltech, y está en las afueras de Moscú. Y no imaginemos que eso es un edificio, eso es un campus entero, enorme. Y se creó en 2011 en unos tiempos de apertura hacia Rusia, que desde luego la comunidad científica abordó con entusiasmo, y bajo los auspicios del MIT americano, pues se construyó y se inauguraron esos proyectos, esas líneas de investigación, que pues en uno de los centros más avanzados del mundo. Pues bueno, pues esa colaboración con el MIT está rota por iniciativa del MIT. Pero con China no, porque Rusia tiene mucha colaboración con China. Yo me acuerdo que en 2019 estuve en San Petersburgo en un congreso científico, y me hablaron mucho de la ciencia rusa. Me acuerdo que os comenté que me sorprendió que hablaban en ruso en el congreso. Es normal, pero con la ciencia siempre se hace en inglés. O sea que había una cierta desconexión ya de Occidente, pero con China a nivel farmacéutico, a nivel de muchos ámbitos, sí que tienen esta colaboración, que yo creo que no la van a... Sí, pero fíjate, es que me les metieron en la cárcel al jefe de química en tiempos de la anterior administración, de la de Donald Trump. Me la tomó con China, ¿no? China era el enemigo, el virus chino, y empezó a perseguir a los científicos americanos, aparte de a los chinos, pero a los propios científicos americanos de altísimo nivel que estaban colaborando con China. Verdad que ganando una pasta innoble, pero que estaban colaborando, y esas colaboraciones son para establecer nuevos institutos de investigación en aquel país. China, que ahora tiene la clave geoestratégica de la solución de este conflicto, también puede tener muchísimo que decir en materia de desarrollo científico internacional. Claro, que como la geopolítica tiene también su reflejo en la geociencia. Su reflejo sí, exacto. ¿Tienes algún viaje para ahora o ya estás un poco tranquilo? No. Nos queda uno, que no sabemos todavía dónde será, pero nos queda uno seguro por Europa, pero espero poder descansar un poco, ¿no? Pera Estupiñán y Javier San Pedro, gracias y abrazos. Abrazos. Venga, adiós. Chao.
Suscríbete a La Ciencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.